Bien, ¿por qué no debe de caer menos de 2.8 el voltaje de una batería? Por la misma razón que si es que tiene un voltaje demasiado bajo, es más difícil poderlo, entre comillas, revivir a esa batería. Entonces, es demasiado crítico de que el voltaje de la batería o esté muy bajo o esté muy elevado. Tiene que mantenerse entre 2.8 y 4.2 como máximo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí que vamos a ver a continuación son las fases de carga de una batería y esta curva de aquí es prácticamente es lo principal de, de todo lo que voy a exponer a continuación. Esto de aquí, esta gráfica. Hay dos etapas bien marcadas, corriente constante y voltaje constante. Lo que es corriente está de rojo y lo que es voltaje está de azul. Ahora, para hacer una analogía, pensemos que la batería es un tanque elevado, ¿correcto? Y la corriente debe ser la corriente de agua que ingresa por el tanque. Y es en un primer momento para que se llene nuestro tanque tiene que ser lo más elevada posible y lo más constante posible para que se vaya llenando, ¿no? Mientras que se va llenando el tanque, va subiendo el nivel, que lo vamos a relacionar con el voltaje. Entonces va a llegar un momento donde el nivel del tanque ya se va a, a estar por terminar, o sea, por rebalsar incluso. Y eso lo representamos aquí en los 4.2 voltios que dijimos que como máximo debe de tener. A partir de que ya se va a llenar el tanque, nosotros lentamente tendríamos que disminuir la corriente de ingreso y obviamente el nivel del tanque se va a mantener lo más constante posible hasta que cerremos. Aquí hay una corriente de corte, cerremos el suministro de ingreso de agua para nuestro ejemplo y la batería o el tanque elevado quede totalmente cargado. Entonces, es para que no se nos olvide cuál es la primera etapa. Es de corriente constante y mientras más elevada sea, más rápido se va a llenar. Entonces, desde ahí ya vamos viendo que van a ver, están, están correspondientemente relacionadas la cantidad de amperios que se suministra a las baterías mediante los sistemas de carga para que se carguen más rápido. Pero esto ha ido evolucionando, pues, desde las primeras etapas que eran de un puerto USB que no nos da más que 500 miliamperios hasta las actuales cargas que están superando ya a los 100 watts, o sea los órdenes de si pongamos que esos 100 watts a 20 voltios que se está aplicando, por lo menos estamos aplicando unas corrientes alrededor de los 7 amperios por ahí, porque ya más adelante vamos a ver que esos 7 amperios salen del cargador, pero de ahí se multiplican, y eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, y si queremos alta potencia, le metemos más voltaje con una corriente, ponte de 7 por 20 voltios ya hacen una alta potencia, o 7 por 50 voltios ya hacen mucha más potencia, ¿no? Porque las corrientes sí es lo que tenemos que cuidar también, que sea elevada, pero que no que sea resistente por el cable, por los medios que va a pasar. Entonces, esta, esta gráfica de cómo se carga una batería la vamos a ver ya en casos reales de carga mediante la evolución de los sistemas de carga los vamos a seguir viendo. Entonces aquí tenemos corriente de carga, corriente constante de carga, IC, corriente de corte, lo que vimos por aquí. Y aquí tenemos, bueno, esta es una gráfica antigua porque acá dice charge rate recomendado, que es 1C. El charge rate ya vimos que significa corriente máxima de descarga. O sea, el charge rate acá dice 8C, o sea, puedes cargar 8 veces 3 amperios, pero lo recomendado es que sea la descarga a 1C, es lo que dice acá, ¿no?
O sea, que se descargue para esta batería, que se descargue a 3 amperios, ¿no? Y en 3 amperios nos va a durar una hora, porque justamente esta es su capacidad. Ya es lo recomendado. Y la corriente de corte recomendada es el 10% de esa, del charge rate. Es el 10% del charge rate, que para este caso sería 300 miliamperios, ¿no? 300 miliamperios. Entonces, por acá había algo más. Si la hoja técnica de la batería no te dice cuál es su charge rate y corriente de corte, esos son los valores que se pueden asumir. O sea, es lo que estamos. Si por ejemplo en esta batería no me viniera esto de aquí, no, eso lo podría asumir con con esos porcentajes. Porque hay baterías con hojas técnicas donde te especifica todo esto. Pasamos a esta gráfica de aquí, que es prácticamente lo mismo que vimos aquí, pero con este es de Richtec, lo que nos explicaron en Richtec, ¿no? Hay una etapa de precarga, modo de precarga, ¿no? Donde está detectando cuál es el nivel de voltaje de la batería en este momento, ¿no? Por lo general debe estar muy abajo de los 3.7, ¿no? Pero no debe sobrepasar los 2.8. Si está bien descargada, ¿no? Va a estar alrededor de 2.8, lo detecta e inmediatamente abre la llave de carga, ¿no? Y a partir de ahí empieza a cargar, a cargar, a cargar. Que por lo general, ¿no? Para ser genéricos, esa carga está entre el 80% y el 100% de el char rate, que para esta de aquí ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si vemos una batería de un fabricante, por aquí, ya una batería de 4500 miliamperios, ¿no? Para casos prácticos que nos enseñó aquí los amigos de Richtec, debería cargarse a 4 amperios y medio, hasta máximo 4 amperios y medio, ¿no? O el 80% de 4 amperios y medio, ¿no? Hasta como máximo. Entonces, también no se debe de cargar muy alto, porque la corriente que soportan los cables no, en las tecnologías actuales he visto que te soportan hasta 5 amperios, 3 amperios, ¿no? Peor los cables que nos vienen medios chinitos, genéricos, esos no te soportan nada. Entonces, es otra gráfica. Y por aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que no quiere explicar Richtec? Que si cargamos a 1C, pone un ejemplo, ¿no? Se cargaría en 2 horas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si cargas ahora a 2C, al doble, ¿no? Pues te cargarías en la mitad de tiempo, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Ya, no hay nada más por aquí que ver, analizar. A más corriente, menor tiempo de carga. Es simplemente eso. Vamos por aquí. Vamos a entrar ya en terreno de las tecnologías de carga. Todavía. Vamos a ver los elementos de un sistema de carga. Los elementos de un sistema de carga son tres. El cable que une al cargador externo con el cargador interno. Para ser más técnicos, a este de aquí le llaman circuito integrado de carga. Pero llamémosle cargador interno para no hacernos tanto lío. Y este cargador externo, el que todos conocemos, ¿no? Charger adapter o adapter traveler, tantos nombres que tiene. Pero cargador externo, cargador interno y cable de que los une, ¿ya? Aquí tenemos una descripción, claro, es el que está dentro del celular, determina qué corriente y qué voltaje. Este es el que le va a mandar, porque este es el que tiene contacto directo con la batería. Bueno, me faltó mencionar la batería, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros queremos cargar. Como el cargador interno tiene contacto directo con la batería, sabe en qué estado está. Entonces va a ser el que le pida al cargador externo el voltaje y la corriente adecuada para la batería y se va a ser transmitida mediante ese cable.
¿no? Y también mide otras variables como temperatura. Bien, vamos a remontarnos a las baterías de los celulares de gama básica, como por ejemplo lo que tenemos acá. Miren, esta batería es de 600 miliamperios hora, 3.7 voltios, eso no ha cambiado. Prácticamente casi medio amperio, ¿no? Medio amperio de vida útil durante una hora. Es muy poquito para los 4500 que tenemos, órdenes de 4500, 5000 miliamperios, ¿no? Que tenemos ahora, miliamperios hora. Es bastante, es bastante poco lo que tenemos aquí. Entonces, estos cargadores tenían este sistema de carga interna, que es denominado un cargador lineal. El cargador interno era un cargador lineal, donde simplemente se le proporcionaba voltaje y corriente. Como la corriente no era mucho, estaba alrededor del medio amperio, directo cargaba. Por los 5 voltios que le venía, 2.5 watts, cargaba y no tenía nada más que hacer este circuito de control. Llegaba a su capacidad, a su voltaje adecuado a la batería y cerraba circuito. Por aquí podemos ver cuáles eran las características de estos sistemas de carga, que tenía una eficiencia poca, unas 70%, estaba alrededor de los 2 watts de potencia, ¿no? 5 por 0.5, 2.5, alrededor de 2 watts, ¿no? Y al tener un 70% de eficiencia, la potencia de disipación de esos 2 watts era prácticamente medio watts en desperdicio de energía, en calor. Entonces aquí ya tenemos el primer sistema de carga. Acá lo vamos a escribir grande, ¿ya? Este es el sistema de carga lineal. Vamos a ponerle número uno, sistema de carga lineal. Lo vamos a agrandar. Ya, el sistema de carga lineal lo vamos a poner por aquí.